Les saludo, buscadores de lo desconocido, y les doy la bienvenida a su espacio. Este año se cumplen 50 años desde que el hombre pisó por primera vez la luna, y las teorías de conspiración no han faltado. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Desde todo aquello que nos oculta la NASA, hasta los proyectos secretos de investigación de avistamientos OVNI, acrónimo que fue reemplazado por fenómenos aéreos anómalos en los documentos que han sido desclasificados en los últimos años. A esto se le suman las impactantes revelaciones de gobiernos que han admitido haber destinado grandes presupuestos a la investigación de este desconcertante fenómeno. Muchos se han preguntado qué objeto cumplen estas desclasificaciones, y unos pocos hablan de la posibilidad de que los gobiernos del mundo están preparando a la población para un posible contacto. A principios de julio también se produjo un eclipse solar, un fenómeno natural que frecuentemente se ve envuelto en el misterio del fenómeno OVNI, porque parecería señalar el inicio de avistamientos de estos objetos anómalos en los cielos de varios países del mundo, en días previos o posteriores al eclipse. Aunque a veces la expectativa hace que las personas se confundan, como lo ocurrido durante el eclipse de 2017 transmitido por la NASA. En el video se pueden apreciar 3 sombras en el centro del eclipse y una más atravesando en la toma. Algunos pensaron que se trataba de ovnis, pero la agencia espacial explicó que en realidad se trataba de manchas solares, y el objeto que transita frente al Sol es la Estación Espacial Internacional. En este punto, tal vez te preguntes en qué se relaciona todo lo anterior, y la respuesta es un posible contacto extraterrestre. Esto según la polémica profecía de Francisco Cándido Javier, quien era más conocido como Chico Javier, un médium de Brasil que profetizó la llegada del hombre a la luna con más de 2 décadas de anticipación. Y el día del alunizaje dio a conocer su más inquietante profecía. Una comunidad galáctica del sistema solar había determinado que el mundo debía terminar a mediados del siglo XX. Pero Cristo intervino para conceder una prórroga de 50 años, en los cuales la humanidad tendría la oportunidad de regenerarse y purificarse espiritualmente. De alcanzar el suficiente nivel de conciencia, se podría evitar la Tercera Guerra Mundial y la consecuente hecatombe nuclear. El plazo dado a la humanidad termina en julio de 2019, y nuestra especie está cada vez más lejos de concretar acuerdos que nos permitan alcanzar la paz. Tan solo el 21 de junio, Donald Trump estuvo a punto de atacar Irán debido al enriquecimiento de uranio, el hundimiento de buques petroleros y el derribo de un dron militar estadounidense. Por suerte, Trump canceló el ataque minutos antes de iniciar una ofensiva que podría haber iniciado la Tercera Guerra Mundial. En las redes sociales se le ha dado mucha atención a esta y otras profecías de Chico Javier, debido a que supuestamente avisan sobre el contacto con inteligencias ajenas a nuestro planeta. Y ya sea que haya una guerra o no, la humanidad entrará en un periodo espiritual y seremos aceptados en su comunidad. Es de esperar que muchos consideren este tipo de profecías como falsas, pero aún así, existen predicciones que sí debemos creer y temer, porque nuestro mundo está cambiando, y como resultado de la actividad humana, tenemos muchos desequilibrios. Además de que los cambios tecnológicos
también podrían llegar a convertirse en una amenaza para nuestra existencia. Los genes son segmentos de ADN que contienen la información sobre cómo deben funcionar las células. Por lo tanto, tienen un efecto en la salud del individuo. La tecnología CRISPR es una técnica que permite cortar y modificar la secuencia de ADN casi a voluntad, permitiendo identificar y modificar funciones de genes y corregir genes defectuosos. Esto servirá para curar enfermedades que hasta ahora eran incurables, como el VIH o el cáncer. Pero aún falta tiempo para que esto ocurra. Esta técnica de edición genética también ha abierto un debate ético, porque, a pesar del potencial que tiene para salvar vidas, también puede ocasionar serios daños genéticos en las células. CRISPR también podría abrir las puertas de la eugenesia, y el racismo dejaría de ser por el color de piel o la nacionalidad, para basarse en qué tan genéticamente superior es un grupo de individuos. Además, se teme la posibilidad de que esta tecnología llegue a ser tan popular que cualquier persona pueda tener acceso a ella. Y aquí se hace referencia especialmente a grupos terroristas, individuos perturbados o estados que desarrollan armas de destrucción masiva, quienes podrían usar la edición genética para crear virus potencialmente letales y liberarlos en los países que consideran enemigos, causando pandemias capaces de acabar con un elevado porcentaje de la población. Y si bien este es solo un posible escenario, actualmente estamos siendo testigos de cómo aumenta la resistencia a los antibióticos en todo el mundo, con cientos de miles de muertes al año. Y a menos que las cosas cambien, se estima que en el año 2050, las muertes causadas por superbacterias resistentes a los antibióticos ascenderán a 10 millones por año. Esto se debe principalmente al abuso de estos fármacos para uso humano y veterinario. Las actividades humanas aumentan la emisión de gases de efecto invernadero, haciendo que la atmósfera retenga más calor del necesario, provocando el calentamiento global. Este desequilibrio pone en peligro la supervivencia de la flora y la fauna, incluido el ser humano. El derretimiento de los polos, fenómenos meteorológicos cada vez más violentos, las sequías y los incendios son solo algunos de los efectos que tiene el cambio climático sobre el medio ambiente. Actualmente, desaparecen especies a una tasa alarmante, un fenómeno que ha sido identificado como la sexta extinción masiva. Las anteriores extinciones masivas fueron causadas por desastres naturales. En cambio, la actual extinción es consecuencia de la sobrepoblación y actividad humanas. Tan solo se calcula que en 45 años se han perdido casi el 70% de los individuos de varias especies de animales silvestres. El ser humano está aniquilando la naturaleza, y si las cosas no cambian, existe una elevada probabilidad de que nuestra civilización colapse en el año 2050. En 2018, se usó un modelo climático para predecir que, si la temperatura global se incrementa a 2 grados Celsius, cientos de millones de personas estarán en riesgo, dividiendo a la sociedad en quienes pueden pagar por escapar al cambio climático y quienes se convierten en víctimas de él. Aunque la realidad podría ser aún peor. El escenario planteado inicia cuando los gobiernos se niegan a implementar cambios que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero,
resultando en un incremento de 3 grados en la temperatura global en el año 2050. Eso ocasiona que desaparezcan las capas de hielo, mientras que la sequía acaba con muchos de los árboles de la selva amazónica, creando un ciclo en el que la temperatura es cada vez mayor, y más de la mitad de la población mundial está sujeta a periodos anuales de un calor letal, algo que supera la capacidad de supervivencia del ser humano. El cambio climático hace que colapsen ecosistemas enteros, convirtiendo en desierto un tercio de la superficie del planeta. La destrucción de la agricultura provocará un éxodo masivo de refugiados climáticos, quienes se convertirán en una gran carga para las principales naciones del mundo. Se verán cada vez más conflictos armados por los recursos naturales restantes, y esto podría culminar con una guerra nuclear. Un escenario en que la civilización dejaría de existir tal y como la conocemos. La inteligencia artificial está diseñada para facilitarnos varias funciones, y aún así, algunas de las más grandes mentes de nuestro tiempo la han llegado a considerar como una amenaza potencial para el ser humano. Stephen Hawking y muchos otros expertos advirtieron sobre el peligro que implica el uso de las máquinas inteligentes de uso militar. Pero a pesar de cualquier advertencia, las armas letales autónomas continúan bajo desarrollo, dando paso a la tercera revolución bélica. Estas armas pueden seleccionar y eliminar objetivos sin la necesidad de control humano, dejando de lado la moral y sin cuestionar la misión, librando guerras mucho más sangrientas. Este tipo de armas tienen por objetivo reducir las bajas humanas, pero algunos expertos temen que estas máquinas asesinas puedan provocar accidentes e incluso lleguen a escapar del control humano. Tan solo imagina las consecuencias de que una inteligencia artificial dispare un misil nuclear por accidente. Algo que cada vez es más común ver en los cielos son los drones, una tecnología que nació como un arma de combate del ejército y que ahora está siendo utilizada tanto por países como por grupos terroristas para labores de vigilancia y ataque. También se señala que China y Estados Unidos trabajan en el desarrollo de enjambres de drones controlados por una inteligencia artificial, un avance tecnológico que cambiaría la guerra como la conocemos. Lo que estás viendo es un dron kamikaze barato y fácil de producir en masa. Puede cargar hasta 3 kilos de explosivos y sirve para ataques precisos a distancia. Un arma que podría ser adquirida por grupos terroristas o ejércitos pequeños, quienes seguramente las usarán de maneras horribles. A todo lo anterior, hay que sumarle la pérdida de empleos ante la automatización, porque un estudio pronosticó que para 2030 habrá entre 400 y 800 millones de personas que serán reemplazadas por una inteligencia artificial. Aunque también se espera que estas nuevas tecnologías produzcan cerca de 58 millones de nuevos empleos, los cuales requerirán de una mayor preparación. Y algunos señalan que la mayoría de estos trabajos tan solo durarán hasta que termine el proyecto, con lo que las personas se verán en la necesidad constante de buscar un nuevo empleo. Y si hay demasiada competencia, entonces los salarios podrían ser bajos. Pero no solo se perderán empleos que requieren trabajo físico. También hay otras áreas en las cuales se puede aplicar la inteligencia artificial para reducir costos y hacer más eficiente el trabajo.
ya hemos visto los primeros pasos de los vehículos autónomos, un avance que reemplazará a los choferes. Y hay más ejemplos de actividades en las que la tecnología podría reemplazar a los humanos, como es el caso de los abogados, capturistas de datos, músicos, escritores, médicos, analistas financieros, chefs, periodistas, y la lista sigue. Pero esto debería bastar para darnos una idea del futuro que nos espera. Desde 2018, varios medios de comunicación han hecho eco de la noticia de una posible recesión económica a nivel mundial. Una recesión ocurre cuando el Producto Interno Bruto disminuye 2 trimestres seguidos. Es decir, que ocurre cuando la actividad económica se reduce, se consume menos y la inversión es menor, lo cual tiene como consecuencia la pérdida de empleos. Durante este año, analistas y diversas entidades perciben una desaceleración de la economía a nivel mundial. Aunque no todos están de acuerdo con la posibilidad de una crisis, porque el recorte a los impuestos a empresas en Estados Unidos ha permitido un crecimiento anual del 3%, y su tasa de desempleo está en mínimos históricos. Pero también se señala que se ha recurrido a la deuda para cubrir el gasto público, dejando un endeudamiento mayor al de la crisis de 2008. Una situación que podría resultar insostenible y provocar que el crecimiento caiga a menos del 2%. También se prevé que la Reserva Federal aumente la tasa de referencia, encareciendo los créditos, lo que tendría como consecuencia un menor consumo y por lo tanto menos producción. Otro punto importante es la guerra comercial que Estados Unidos ha mantenido con China por casi un año, que junto a los conflictos geopolíticos y la posible fragmentación del mercado europeo debido al Brexit, han causado cierto grado de incertidumbre entre los inversionistas, lo que a futuro podría derivar en claras señales de pesimismo en los mercados. Se señala que uno de los grupos más afectados por la crisis financiera de 2008 fueron los millennials, quienes actualmente tienen salarios cada vez más bajos, con los cuales deben afrontar un elevado costo de vida. Esto los pone en una situación más delicada que a las generaciones anteriores. Incluso se estima que, para el año 2050, poco más del 40% de los millennials vivirá en pobreza al llegar a la edad de retiro, y un porcentaje considerable tendrá que continuar trabajando para sobrevivir. La OCDE realizó un estudio en el que se observa cómo la clase media tiende a desaparecer. Esto debido a la pérdida de la capacidad económica de los más jóvenes. El resultado es que en 35 años la clase alta ha aumentado un 0.4% y la clase baja un 0.9%. Los cambios en el mercado laboral han tenido un impacto negativo, con lo cual la clase media tiende más a caer en la pobreza. Esto, junto con la falta de educación financiera, lleva a muchos al sobreendeudamiento, y al no contar con ingresos suficientes, se ve un descenso en el consumo y una baja en la actividad productiva, haciendo que se generen menos empleos, y muchos de ellos con salarios bajos. Pero este endeudamiento excesivo no solo aplica a las familias, porque se señala que los gobiernos han adquirido una deuda tan alta que ahora ya solo les queda imprimir cada vez más dinero tan solo para pagar los intereses. La deuda está ahogando la economía, aumentando así la brecha entre riqueza e ingresos.
Se ha dicho que la clase media ya no es necesaria para crear riqueza, porque la globalización ha creado una polarización en los empleos, los cuales ahora o son muy especializados o son precarios, eliminando muchos puestos intermedios. Pero mientras los ricos obtengan ganancias, entonces se dice que la economía va bien. Por otro lado, la desaparición de la clase media sería un duro golpe debido a que muchos de los emprendedores pertenecen a este estrato social. Y sin nuevas pymes, se crearía cada vez menos empleo, con lo cual se mantendría andando el bucle infinito de aumento de la pobreza. El atentado a las Torres Gemelas es un buen ejemplo de cómo las personas están dispuestas a tolerar controles mucho más estrictos a cambio de que se garantice la seguridad ante posibles ataques terroristas. El miedo y la necesidad son condiciones que dejan indefensos a los individuos de una sociedad. Y quien pueda dar el mensaje de paz y prosperidad que la gente desea, tendrá el poder para dictar las condiciones bajo las que opera toda una nación. Por desgracia, la gente no siempre toma la decisión correcta. Y el ejemplo más claro de esto tiene que ser Adolf Hitler. Aunque está claro que hay otros. El totalitarismo es un régimen político en el que una persona o un partido controlan todos los aspectos de la vida del Estado. Actualmente se sabe que, tanto empresas como gobiernos, nos espían a través de nuestros dispositivos inteligentes. Ahora imagina lo que sería que te vigilaran en todo momento, que registraran cada segundo de tu vida tratando de identificar cualquier tipo de acto subversivo. Y para un régimen totalitario, los libres pensadores y quienes dicen la verdad son enemigos del Estado. Actualmente existe el temor de que el hartazgo de la gente ante los gobiernos corruptos lleve a cada vez más países a votar por individuos o partidos con ideas totalitarias. Regímenes que limitan las libertades y derechos de los ciudadanos, argumentando el bien de la nación, o declarando enemigos de la patria a quienes no se alinean con su ideología. Tras consultar con especialistas de diversas ramas de la ciencia, la ONU presentó un veredicto inquietante. El ser humano está por acabar con el único planeta habitable. A pesar de que aún hay quien niega el cambio climático, se estima que la vida en la Tierra terminaría alrededor del año 2050, debido a la extinción de la capa de hielo ártico y a la desertificación. Además de que la muerte de la humanidad será incontrolable debido a la mala calidad del aire. Para evitar ese destino, la ONU propone empezar por reducir la emisión de gases tóxicos en un 40%, mientras se encuentra otra forma de salvar al planeta. Muchos estamos de acuerdo en que la vida inteligente es una posibilidad en el universo. Pero es al momento de imaginar las infinitas posibilidades que las hipótesis se dividen entre quienes creen que hemos sido visitados por extraterrestres desde el principio de nuestra historia y quienes creen que las leyes físicas limitan la capacidad de cualquier especie para explorar el universo. Los testimonios de los supuestos contactados son presentados por los ufólogos a modo de prueba de las visitas extraterrestres. Pero hay un problema con dichos testimonios. Y eso es porque nunca se tiene una evidencia convincente del presunto contacto.
Y no es de extrañar que los más escépticos duden de la palabra de los testigos. Después de todo, los contactados siempre reciben mensajes sencillos y del conocimiento público, como sería la amenaza de una guerra nuclear o el cambio climático. Pero los extraterrestres nunca dejan algún tipo de tecnología que le permita a la humanidad avanzar. Tal vez sea la falta de imaginación de nuestros visitantes, pero su mensaje llegaría a más personas si aterrizaran en la Casa Blanca o en el Vaticano, en vez de aparecer frente a una persona cualquiera en el medio de la nada. En pocas palabras, el fenómeno del contacto extraterrestre carece de evidencias sólidas. En sus últimos años, Stephen Hawking planteó su preocupación ante un posible contacto extraterrestre, porque podrían resultar una seria amenaza. Y enviar mensajes al espacio sería darles nuestra ubicación a civilizaciones más avanzadas, quienes podrían venir en plan de conquista o exterminio. También hay quienes creen que ellos saben de nuestra existencia y solo nos observan, sin interferir ni comunicarse. Es decir, que nos tienen en una especie de cuarentena, y ese es el motivo por el que no hemos recibido ningún tipo de señal inteligente, porque están conscientes de que el encuentro entre dos civilizaciones es peligroso para ambas. Pero a veces, la opción más sencilla es la más acertada, y esa es que si no hemos recibido ningún tipo de señal, es porque, probablemente, nadie ha enviado una. No porque no exista la vida inteligente, sino por la barrera tecnológica que impide el viaje interestelar o la transmisión de datos a millones de años luz en una sola vida. En nuestro mundo, abundan las profecías sobre eventos extraordinarios que cambiarán el rumbo de la humanidad. Tan solo basta con recordar la profecía maya del 2012, o la llegada del anticristo advertida por Nostradamus. Y es a través de las redes sociales que se ha abierto un debate con respecto a la profecía de Chico Javier sobre un supuesto contacto extraterrestre, donde algunos dicen que la humanidad será salvada por nuestros visitantes, mientras que otros opinan que vendrán a poner fin a la amenaza que representa nuestra especie. Pero dicha profecía parece más un llamado a la paz y al entendimiento entre las naciones que a una cita con seres superiores. Motivo por el que muchos señalan que la fecha predestinada para tal encuentro terminará por ser un día común y corriente. Pero es seguro que más de uno de los creyentes encontrará el modo de justificar que la profecía se cumplió, tal vez asegurando que la humanidad pasó por algún tipo de cambio espiritual, al igual que con la fallida profecía del 2012. Al final, las profecías se cumplen gracias a que su ambigüedad les permite encajar en alguna parte de la historia porque se interpretan en retrospectiva. Pero esa es solo mi opinión. ¿Tú qué piensas?